Dios les bendiga, hermanos. Aquí he inspirado con la lección número 24 de la escuela bíblica, que se titula Como hijo del hombre, Jesús es el siervo sufriente de Jehová. Como lectura bíblica tenemos Isaías 42:1, Isaías 53:1 al 5 y versículos 8 y 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondidos en él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Los cánticos del siervo de Jehová en Isaías han tenido diversas interpretaciones. Algunos han relacionado al siervo con Israel, otros con un profeta y otros con un rey, relacionándolo con la liberación de la cautividad babilónica de Israel. Isaías profetizó el advenimiento de la era mesiánica, anunciando que Dios sentaría en el trono de David para siempre, y a un rey mesiánico descendiente de David. Hermanos, esta lección se basa en las profecías mesiánicas de Israel, de Isaías. Cuando Isaías es escogido por Jehová, por Dios, para predicarle a su pueblo en medio de los momentos difíciles que pasaron de guerras y de destrucción del templo. En la parte 1, las características del siervo de Jehová. Parte A. Por su obediencia a la voluntad de Jehová, cumplirá toda justicia. En la profecía del profeta Isaías gozaba de gran prestigio y autoridad en la ciudad de Jerusalén. Su ministerio profético se prolongó hasta el fin del reinado de Ezequías. Fue contemporáneo de los reinados de Jotam y Acaz.
Se cree que Isaías estaba emparentado con la familia real, poseía una alta formación literaria y tenía estrecha vinculación con la aristocracia. Fue llamado a ejercer su ministerio profético en una visión mientras estaba en el templo. Vemos que Dios no escogió a cualquiera para llevar y predicar esta profecía mesiánica. Escogió una persona preparada, que tenía credibilidad y posición dentro del pueblo de Israel, para que darle énfasis y poder alcanzar la mayor cantidad de personas que escucharan estas palabras. Aunque algunos opinan que la profecía sobre el siervo podría haber referencia a la nación de Israel, otros piensan que puede ser el rey Ciro. Sin embargo, las características que describe el siervo de Jehová solo pueden identificar al Mesías representado en la persona del Señor Jesús. El siervo de Jehová tendrá el cetro de justicia, pero la ejercerá en obediencia a Jehová. Su carácter se caracterizará por la mansedumbre, la práctica de la justicia, la verdad, ayudando al mundo a conocer a Dios. Las primeras características que menciona que tendría este Mesías, menciona mansedumbre, menciona obediencia y menciona justicia. Hermanos, para llevar la palabra del Señor, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser mansos. ¿Por qué? Porque se nos va a cuestionar nuestra creencia, se va a cuestionar lo que predicamos, y tenemos que mantener una mansedumbre para llevar con amor y ser justos, para que la palabra llegue, para que las personas, el Espíritu Santo las convenza de venir a Cristo, de que Jesús es el Mesías. Y Jesús tenía como Mesías tenía esa encomienda, dar a conocer a Dios al mundo, y que el mundo viniera a Dios. La parte B, la verdad será el centro de la justicia. Como resultado del pecado y de la idolatría practicada por el pueblo y sus gobernantes, Israel fue conquistada y subyugada por varias naciones imperialistas a través de su historia. Pero había una promesa redentora de Dios para los fieles. Sin embargo, Israel no pudo entender las profecías mesiánicas y siempre esperó un Mesías político que los liberara y le devolviera la gloria que disfrutaron durante la época de oro, durante el reinado de Salomón. Contrario a las expectativas que Israel tenía en cuanto al Mesías, el ungido de Jehová no vendrá al mundo como un político ni persona que le guste convertirse en el centro de atracción, buscando el protagonismo. Será una persona mansa, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Hermano, ahí viene la mansedumbre y la paz con la que ese Mesías iba a llevar la palabra de Dios. Muchas veces podemos, para defender nuestro punto entre los ataques, como humanos podemos tal vez tratar de alzar la voz, o nos molestamos,
Y debemos, como cristianos, recordar que debemos de ser mansos, pero al mismo tiempo debemos de ser justos y hablar con la verdad. Que no hay que gritar ni alzar la voz para imponer nuestra idea o defender nuestra idea, sino que tenemos que, con la paz y la mansedumbre que Dios nos puede dar, predicar la palabra para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo, la palabra llegue al corazón de esa persona, para que el punto de vista que estamos defendiendo permanezca firme y no sea corroído y dañado por nuestra actitud de alzar la voz o de molestarnos porque están atacando nuestra idea. La parte 2. Importancia del anuncio y manifestación del brazo de Jehová. La parte A dice: expectación ante el anuncio y el brazo de Jehová. Durante mucho tiempo el pueblo de Jehová había estado esperando la llegada del Mesías, como resultado de las violaciones a la ley de Jehová y a la idolatría con la cual Israel y Judá habían pecado contra Dios. Ambos reinos, tanto el del norte como el del sur, habían sido despojados de la gloria de Jehová y fueron soyuzgados por los asirios y los babilonios. Como resultado, vieron una época de desesperación al ver su tierra desolada, el templo de Jerusalén destruido, y muchos fueron llevados al exilio. Hermano, ellos estaban, el pueblo de Israel, para cuando las profecías, estaban desesperados, habían perdido la visión espiritual en sus vidas. Podemos pasar, nos puede suceder a nosotros, por el pecado, puede ser por la enfermedad, por los problemas familiares o económicos. Muchas veces estas situaciones bloquean nuestra manera de razonar ante la palabra del Señor. No vemos claramente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nuestras familias. Queremos que Dios nos conteste la petición según lo que yo quiero, según lo que yo entiendo que está en lo correcto. Y no dejamos al Señor obrar a su manera, que a su manera será mejor. La manera de Dios en trabajar las situaciones, no hay duda que es la mejor para el creyente o cualquier persona que crea en Él. Podemos por momentos perder el norte, pero tenemos que apaciguar nuestras aguas, apaciguar nuestro corazón y tratar de, en la desesperación, entre los problemas, escuchar la voz del Señor y escuchar ese silbido apacible a través de esas tormentas. Y podremos salir de esas tormentas a la manera de Dios. En la parte B, actitud de los espectadores ante la aparición del siervo de Jehová. Jesús no era el Mesías que ellos deseaban recibir. Ellos no hallaron en él ninguna hermosura, especialmente los líderes religiosos, los cambistas, los políticos idólatras y el pueblo insensibilizado.
El profeta Isaías hizo una descripción de cómo el pueblo recibiría al siervo de Jehová. Y dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Muchos de los espectadores lo vieron con menosprecio. Los más incrédulos se burlaban de él. De acuerdo a las profecías de Isaías, él se identificaría totalmente con el pueblo pecador y pagaría con su vida el precio de salvación. El profeta dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, él fue hecho pedazo por, por nosotros. ¿Cuánto de nosotros haríamos lo que Jesús hizo por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo? Porque tal vez podamos decir que no, yo doy mi vida por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mi mamá, mi papá, por mi hermana tal vez, pero por alguien que te hace daño, por un vecino insoportable, por un compañero de trabajo que te quiere ver despedido. Haríamos lo que Jesús hizo. Muchas veces, por nuestros problemas y el pecado y la enfermedad, como mencioné anterior, despreciamos el sacrificio de Jesús, del Mesías, que nos vino a salvar de esta vida de dolor, de esta vida de enfermedad, de sufrimiento. La menospreciamos, no la tomamos en cuenta. Y es triste que cuando tú puedes dar tu vida por alguien o sacrificarte por alguien y ese alguien no aprecia lo que haces. Estoy seguro que muchas veces nosotros nos hemos podido sentir así, que hacemos lo máximo por otra persona y nos sacrificamos por ello y no tomamos en cuenta y vemos que no que no tomamos en cuenta, sino que no vemos que la otra persona es agradecida, nos menosprecia, no agradece lo que hacemos. Hermano, no caigamos en el error del pueblo de Israel. Podemos criticarlo, pero nosotros podemos caer en esa misma actitud de desprecio, de incredulidad, de no aceptar la palabra del Señor. Hermanos, hasta aquí esta lección. Espero que haya sido de bendición. Y hermanos, siempre valoremos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y predicaremos con mansedumbre y obediencia y justicia la palabra del Señor, para que la palabra del Señor llegue a los corazones de aquellos que no le creen. Dios les continúe bendiciendo.